¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más con todos ustedes en el punto de encuentro habitual de Canal 8 Televisión. En esta ocasión volvemos a coincidir con una fecha emblemática, es el Día del Padre, bueno, queremos aprovechar la oportunidad pues, para profundizar sobre un tema que yo creo que es muy necesario debatir sobre él, y es la situación del padre en el siglo XXI. Para ello, pues contamos con tres invitados de una valía importante. A nuestra derecha, la más derecha más cercana, tenemos a José María del Castillo, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Más de Dos Familias Numerosas de Canarias. A continuación, Antonio Toni Martín, de la Asociación Tenerife por la Custodia Compartida, y a Francisco Rodríguez, Paco, sí, responsable de la Escuela de Padres del Ayuntamiento de Granadilla y técnico de la Unidad de Menores y Familia. A todos, muchas gracias por estar aquí. Ya entraremos a profundizar sobre la cuestión de los padres en el siglo XXI. No obstante, antes vamos a recordarles, como siempre, cómo pueden ustedes interactuar con esta televisión, y es a través del correo ordinario, el de toda la vida, el del sobre, y a través del buzón, y mandando la carta a la carretera de los Baldíos 147, código postal 38291, La Laguna, Tenerife, o bien al email punto de encuentro 8 en letra @gmail.com. Como pueden observar en pantalla, ese es el mail que tenemos, o también a través de los teléfonos 922-266-180 o 922-266-183. Entramos directamente con la cuestión que queremos abordar en el día de hoy. Se sabe que el modelo familiar ha cambiado en los últimos años y por lo tanto las funciones que ejerce el padre no son las mismas desde hace aproximadamente 50 años, quizás menos, 20 quizás, ¿no? Pero a pesar de estos cambios, la figura paterna sigue siendo fundamental para una sana estructura del aparato mental de los hijos. Voy directamente al meollo de la cuestión. ¿Podemos hablar de que la figura del padre del siglo XXI difiere mucho a esos 50 años anteriores de los que comentaba ahora mismo? ¿O bueno, el perfil del padre es más o menos parecido? Cualquiera. ¿Quién abordamos? Cualquiera. Menuda pregunta. Sí. Quizás engloba todo, es muy genérica, pero bueno, podemos llegar a ello. El padre del siglo XXI es diferente al de hace, pongamos, quizás 50 sea mucho, pero 20 años sí, ¿no? Hombre, como todas las cosas cambian. Y la misión, la función del padre de hoy no es la misma que la de hace años. Pero cuando estábamos ahí fuera hablando, a mí me parece muy interesante lo que comentaba Paco sobre la evolución que ha habido o la sensación que tenemos de la misión del padre o la función de un padre autoritario, negativo, poco metido en la casa, en el hogar, al otro extremo, a la dispersión, a que me desentiendo de mis hijos, que ellos ya se crían solos. O sea, hay una gran distancia y en medio nos hemos dejado muchas cosas. A mí me parece que ese es el camino por el que deberíamos de retroceder un poquito y ver qué hemos hecho mal, qué se ha hecho mal, no solamente a nivel familiar, sino a nivel de estructuras sociales, políticas. ¿Qué ha pasado para que nos vayamos al extremo del desentendimiento del padre con respecto a los hijos, con respecto a la familia? Hombre, abordaba un poco el planteamiento de ese cambio de 180 grados, ¿no? De ese modelo autoritario, donde la figura más afectiva, más cercana era la de la madre, que en realidad era la que estaba en casa, ¿no? Y la que en Canarias sobre todo existía ese matriarcado, ¿no? Esa abuela, esa madre que unía a todo el contexto familiar, ¿no? Y de repente hemos pasado por el planteamiento multifactorial, como decía José María, o sea, cantidad de factores que inciden, a un modelo permisivo, un modelo no un planteamiento de dejación de las funciones, sino un modelo en el cual prima más simplemente el cariño, la preocupación por sus hijos, pero no el tema de los límites, de las normas, el transmitir valores, etc. También, ¿no? Es dejación de funciones. También, Paco. pero claro, en otro planteamiento, porque a veces cargamos mucho sobre la situación familiar, ¿no? Familias que tienen que, o bien familias biparentales o monoparentales que tienen que salir a trabajar los dos, porque es que si no, no llegan a final de mes, ¿no? Y ¿qué hacemos con los hijos, ¿no?
Ahí estamos las administraciones para a veces cubrir lo que antes, yo siempre digo, antes no existían los servicios sociales, porque había la abuela, estaba el tío, que eran los encargados de cubrir las necesidades de la tercera edad, de los discapacitados, de los niños. Esa familia polinuclear se ha desaparecido, que era un modelo típico en Canarias, en principio, lo que yo conozco, y que eso ha ido desapareciendo, con lo cual las administraciones han tenido que ir asumiendo ese rol de protección, de recursos que se le facilita a las familias para la integración. Quizás esto ha ido paralelo, este cambio radical, ¿no? El giro de 180 grados ha ido paralelo con la aparición también de nuevos formatos de familias, ¿no? Monoparentales, hablábamos anteriormente. Eso da otra visión también desde el punto de vista paterno, ¿verdad? ¿Sí, no? Pues sí, no solo es la familia conocida como la tradicional, mamá y papá, sino que aparecen nuevos modelos de familia, empiezan a oírse familias ya constituidas por miembros de un solo sexo, y afectada con la misma problemática que con los heterosexuales, que es la imposibilidad a veces de ejercer como padre, ¿no? La misión mía un poco en esta mesa es la de reivindicar el derecho que tienen las niñas y los niños a seguir disfrutando de su madre y de su padre una vez que estos se divorcien, ¿no? Desgraciadamente por las leyes, pues el 90% de los padres nos vemos imposibilitados de ejercer como tal, ¿no? Y al igual que han cambiado las situaciones, a muchos no se nos está dejando desarrollar como padres. Claro, ese es el punto de vista reivindicativo que existe ahora mismo con el caso de los padres de familias estructuradas monoparentalmente, ¿no? Yo le comentaba también antes que lógicamente esa labor es una labor impresionante, porque es cubrir dos roles en uno solo. Sobre todo aquellas familias en las cuales, que no es el caso, ¿no? Pero en las que hay un miembro que no quiere ejercer su rol, o bien como padre o bien como madre, y es el otro progenitor el que asume todos los papeles, ¿no? El que normaliza, el que pone límites, el que da valores, el que pone afecto, el que se sienta con él en la cama y le cuenta un cuento y le pide que a su hijo le exprese cómo se ha sentido, ese progenitor más cercano, ¿no? Claro, a mí me gustaría, no sé, hacer ver que es un todo, ¿no? Que los padres se ven muy presionados por el concepto de la sociedad, por la situación económica, por la vinculación a los centros, ¿no? Yo que trabajo con muchos de ellos me comentan, no, es que todo el día me están llamando del instituto. Y es que yo no puedo dejar mi trabajo para ir a entrevistarme con el tutor de mi hijo. Sí, pero es que esa es tu labor. Claro, claro. Pero es que me van a echar de mi trabajo. Y después, ¿tú le vas a dar de comer a mi hijo? O sea, son planteamientos que es el día a día de los padres que nos encontramos. Quizás la primera conclusión es que lo que cambia es todo, no solamente el rol de padre, sino todo, también el rol del hijo y el rol claro, que rodea que ha cambiado a la sociedad, familia, es lo que dice José María, que el cambio son tan drásticos en esos 50 años. ¿no? Sí, de un extremo a otro, ¿no? Pero a mí me gustaría, Aurelio, sí. o sea, la diversidad en la que un padre se encuentra metido en esas pequeñas sociedades creadas, familias de distinto tipo, pero a mí me gustaría que habláramos un poco, si me permites, Sí. la idea de lo que es ser padre, la responsabilidad de ser padre, porque ya que has tenido a la criatura, hay dos maneras de atender eso, o lo acepto con responsabilidad, o lo echo a un lado y lo llevo a una casa de cuna, o las distintas situaciones que conocemos, ¿no? Pero vamos a poner el caso de que yo acepto a mi hijo, tengo un hijo, vamos, yo tengo 6 hijos, pero ¿cómo afronto yo esa paternidad? ¿Qué quiero yo de ese hijo mío? Porque las situaciones son muy distintas. Tú quieres ver a tu hijo, tú quieres estar con él, quieres compartirlo, tú tienes tus hijos, pero ¿qué le quiero dar yo a mi hijo? Y lo más importante que a mí me viene a la cabeza y al corazón es educarlo en libertad y responsabilidad. Porque luego vemos las consecuencias de esa falta de responsabilidad a la hora de ejercer su libertad. Pero esa es la misión del padre, ¿no? Quizás los corsés que habían hasta ahora limitaban mucho esa posibilidad, ¿no? Esa libertad de acción. Claro, estas cosas son las que han cambiado. Claro. Y hoy podemos decir, y queremos todo eso de nuestros hijos, que sean felices, que sean alegres, pero que sobre todo sean libres. Pero claro, libertad sin responsabilidad no es libertad. Es información, ¿no? Claro, Que hablábamos, que la formación distinto, es lo que dábamos a la distinto, libertad, ¿no? El distinto. poder elegir.
Claro. Sí, sí. Por eso, claro, ahora a la hora de decir, ¿qué le doy yo a mi hijo? Una buena educación, si puede ser como yo pienso y animo a ello, y a mí me parece que es un asunto importante, fomentar la familia, la unidad familiar, que el hogar sea eso, hogar, calor, que donde allí todo es de todos, pero también tiene sus cosas particulares, pero hay respeto a las cosas que cada uno tiene y cómo las utilizan, compartir. Es una familia numerosa, es una preciosidad, bien administrado. Pero claro, hay situaciones que no es como la mía, que para mí es preciosa, para mí es un lujo, para mí es lo que he deseado y, bueno, pues entre mi mujer y yo vamos consiguiendo. Pero las situaciones que son tan distintas, claro. Pero el planteamiento es, ¿qué quiero yo de mi hijo? Darle cariño, darle calor, darle educación. Aparte, lo que te permite, ¿no? Para poder prestar a tu hijo, ¿no? Que esa es otra. Sí, bueno, en mi caso lo que nosotros pretendemos para nuestros hijos es pues un poco darles el modelo que recibimos también de nuestros padres, que fueron modelos óptimos y adecuados. Pues ahora parece ser que todos los modelos que se tuvieron antes, gracias a Dios no es lo que dicen los contertulios, son modelos caducos y trasnochados, y en los modelos que habían antes habían cosas muy, muy buenas, y hay otras que no. Entonces pues uno trata de transmitir esos modelos y mejorar lo que nos gustaba o lo que nos estuviera adecuado, ¿no? Y sobre todo eso, que sean personas autónomas, que tomen sus propias decisiones y darles el mayor cariño posible para que sean personas plenamente, pues aprovecho una de las palabras, pues felices, ¿no? Yo creo que, uniendo al hilo de lo que dice José María, yo abogaría por el planteamiento de la formación, quizás por el aspecto que desde un punto de vista profesional me toca a mí con el tema de los talleres o escuela de padres y madres, que existe no solamente en el Ayuntamiento de Granadilla, existen en muchísimos ayuntamientos. ¿Podrías abordar un poquito de lo que es escuela de padres? Porque en un principio suena un poco hasta rimbombante, ¿no? Pero claro. Y además las por eso he nombrado primero taller, porque a veces sí. Lo de escuela dice que me van a dar la clase típica del profesional, ¿no? ¿Podrías profundizar? ¿Qué significa? ¿Qué es? Mira, estos son unos talleres que llevamos concretamente, y digo que lo hacen otros compañeros y compañeras en el resto de Canarias, vamos, en concreto lo que yo conozco en la isla de Tenerife, en muchísimos ayuntamientos, ¿no? Pero en concreto en el Ayuntamiento de Granadilla llevamos mucho tiempo, llevamos 15 años ejerciendo este tipo de servicios a la comunidad, en un primer momento atendiendo principalmente a familias o padres con cierta vulnerabilidad, con cierta fragilidad en cuanto a sus relaciones, como de pareja, en sus relaciones con sus hijos, etc. Pero hemos visto que el perfil, como comentábamos antes, ha cambiado, ¿no? Padres y madres con un nivel medio, con estudios, con capacidades, que se están encontrando dificultades para comunicarse con sus hijos, dificultades para abordar nuevos planteamientos, cómo abordar las nuevas tecnologías, el acceso a Internet, el tema de las relaciones sexuales, la drogodependencia, ¿no? Y no hay una universidad para ser padres, ¿no? No hay un manual que diga tú te lees esto y ya puedes ser padre, maravilloso, ¿no? Entonces, este tipo de servicios lo que pretende son tres aspectos. Uno de ellos, que es el que a mí más me gusta, es el de autoayuda. Es decir, nosotros lo formamos 4 educadores y 4 educadoras y abordamos planteamientos en los cuales todos tenemos cosas de decir en la educación. A mí hay estrategias que me han funcionado con mi adolescente, con mi hijo de 5 años, y otras cosas que no. Y me puede ayudar lo que otra madre o otro padre me puede decir, ¿no? Esa es una primera pata de esa mesa. Una segunda pata sería el tema de formación puramente, ¿no? Hay familias en las cuales el acceso a las nuevas tecnologías, la nueva temática, el cómo abordar el tema de comunidad, que me parece una cosa sencilla, ¿no? Yo recuerdo que mi madre se sentaba conmigo haciéndome el bocadillo de mantequilla después de venir del colegio, sí, y me preguntaba, a ver Paco, ¿cómo te ha ido? ¿No? Y yo le decía, pues sí, me pasó esto y tal. Ese espacio hoy no existe, porque a lo mejor no se propicia, ¿no? Porque la merienda ya no se hace en casa. Quizás sea lo que se denomina generación wiki, ¿no? Todo tiene que ser ya rápido. Quizás eso nos está llevando también a... Y que esos puntos de encuentro, nunca mejor dicho, no se dan. Y entonces formarlo en ese planteamiento, ¿no? Y el tercer aspecto, el capacitarlo, el decirle, tú puedes. Claro. Porque a veces vienen totalmente inhabilitados por la problemática y tal, incapacitados para ejercer como rol de padre o de madre. Entonces el reforzarlo, el subir la autoestima, es decir, tú puedes abordar todos estos planteamientos, ¿no? Sí, comentaba. No, un poco enlazando con lo que Paco dice, yo reivindico, propongo que la formación
para las madres y los padres tendría que ser obligada. O sea, de todas las actividades que tengo que hacer yo como persona día a día, la más difícil es la de padre. Y en ningún lugar me han formado o me he formado. Sin embargo, pues para ser maestro he tenido que estudiar, para tener carnet de conducir y miles de cosas. Entonces creo que esa formación debería ser obligada, no voluntaria, porque hoy en día la psicología y la pedagogía han aportado ya bastantes datos de cómo ser mejor madre y mejor padre, y se puede, pues, como lo plantea Paco, con talleres, pero claro que lo que no pueden ser es que vayan solo los que necesiten, porque yo por haber tenido un título universitario no estoy más capacitado para a veces ser padre o madre que otra persona que no lo tiene, ¿no? Quizá, hablando del porcentaje de la gente que va a esos talleres, anteriormente comentaba una anécdota, y era el 1% de asistencia masculina, ¿no? Claro, de hombres. De todo este tiempo que llevamos trabajando, solo llevamos 2 años teniendo padres en el taller. Y para nosotros eso es un éxito importante y un cambio, ¿no? En cuanto hablábamos, cuando me llamaste, ¿no? Ese cambio del rol de padre, ¿no? Que sigue habiéndolo. Hay padres que lógicamente se encargan de sus hijos, que los llevan a la escuela infantil y que se preocupan de su relación emotiva, de apego en esa etapa tan importante de 0 a 5 años para generar unos lazos que te van a ayudar en el trabajo a posteriori que vas a hacer con tus hijos. Es muy positivo, porque ha habido cambios en esto. El padre se ha implicado en algunos casos, y muy bien, en la educación de los hijos o en las labores, tareas de la casa. Claro. Ahora no es raro ver a un padre, a mis hijos no les llama la atención verme con el delantal puesto haciendo la comida. Claro, claro. Eso hace años no era así. Y también la parte emocional, que es muy importante. Claro. O sea, antes remontamos a los 50 años atrás, o los 20 años atrás, ese perfil, ya digo que es genérico, con lo cual nos equivocamos, ¿no? Siempre hay de todo, pero ese perfil de padre autoritario, que era insensible, que esos sentimientos de una caricia, de un beso, esa cercanía, ¿no? De cuéntame cómo te va, también, eso afortunadamente, ¿no? ha cambiado. Eso afortunadamente ha cambiado. Por eso a mí, desde esta plataforma, desde este canal, hablar de la preciosidad que es ser padre, recibir el cariño del hijo y que el hijo reciba el cariño del padre, saber escuchar al hijo, qué difícil es a veces saber escuchar y ponerte en el lugar del crío. Esto no nos lo han enseñado, pero muchas de estas cosas son sentido común, porque es simplemente decir, ¿cómo me hubiera gustado a mí que mi padre me hubiera hablado, que me hubiera dicho? O cómo me gustaría ahora ponerme en el lugar de mi hijo y decir, ¿qué quiero escuchar yo de mi padre? ¿Cómo quiero ver a mi padre? Claro, eso no es tan difícil, pero hay que tener voluntad de querer hacerlo. Y eso solamente surge desde el amor, desde ponerte en el lugar de la criatura, ¿no? Como decías antes, Tony, era saber aprovechar de las cosas buenas que habían anteriormente y enraizarlas con estos valores que se están obteniendo, ¿no? Sí, efectivamente, porque hoy en día hay como un movimiento muy grande por los medios de comunicación, como que todos los hombres ya somos malvados y los de atrás eran también unos demonios. Y yo digo a veces, qué suerte tuve yo, seré el único del mundo, que sé que no lo soy, hay cientos de miles y miles de personas, de ver a mi padre y a mi madre trabajando en igualdad, los dos trabajaban fuera de casa, mi padre se ponía delantal, era quien hacía la cena siempre, mientras mi madre pues nos metía en la bañera, y siempre se compartió todo. Por eso a veces cuando oyes determinadas posturas ideológicas pues chocan, ¿no? Porque como yo viví otra y no solo yo, sino muchísimas miles de personas más, ¿no? Lo que pasa que ahora a lo mejor por cierta intención se quiere dar esa imagen y no es cierta, como planteaba José. Una cosa es que el hombre y la mujer somos iguales en algunos aspectos, pero hay diferencias y no educa igual una madre que un padre, y tenemos roles distintos que pueden converger en algunas cosas que no son absolutamente importantes, pero que ayudan, como son las tareas del hogar o la ida y recogida de los niños al colegio. Pero efectivamente el padre tiene unas características distintas a la de la madre. Y cuando todos hemos sido pequeños y hemos querido conseguir algo, a quien acudíamos era a mamá. Claro. ¿Por qué? Por esa cercanía materna que es propia, que no la tiene el padre. El padre tiene otras cosas, pero la madre tiene su función.
Lo que pasa es que dentro de ese aspecto, desde el punto de vista de la necesidad de los dos imágenes, ¿no? Padre y madre. Complementariedad, sí. Claro, pasan también que volvemos a lo que comentamos al principio, ¿no? La aparición de las familias monoparentales, ¿no? O por lo menos el reconocimiento, porque siempre ha existido familias monoparentales, pero no se les reconocía como tal, ¿no? Entonces, claro, hay hombres que han tenido que asumir ese rol de mujer en cierta forma, ¿no? O sea, la necesidad hace que te involucres, ¿no? De esa manera, ¿no? Hombre, es que antes te educaban, o yo estoy de acuerdo con Tony, quizás me reflejo en ese sentido de mis padres, ¿no? Pero que la mayoría o una gran parte se le educaba al hombre para un sentimiento de protección y de sostenimiento de la unidad familiar. Ese era su rol. El resto era cubierto por la madre, ese planteamiento de decir, deja que venga tu padre que ya verás, ¿no? También existía la planteamiento versión normativo, ¿no? También existía la imagen femenina de que lo que buscaba era la protección. Claro. También. Y la mujer buscaba ese planteamiento, ¿no? Quizás por eso decíamos que la confusión que puede surgir ahora en muchas mujeres cuando aborda a un hombre que no solamente plantea el tema de protección, que está hablando de un planteamiento de igualdad en el sentido de la coeducación. Yo también tengo cosas que decir en educación, yo también quiero asumir roles, yo quiero también tener sentimientos y emociones y podérselo transmitir a mis hijos, ¿no? A veces, en algunos momentos, y lo comentábamos antes, puede eso chocar, porque no, yo busco a alguien que me proteja, que me sirva de soporte, no solamente económico, sino aquí la cabeza, como siempre decía, la cabeza de la familia era el hombre, ¿no? Entonces, claro, eso a veces puede distorsionar, pero la diferencia entre el rol que está asumiendo ahora la mujer y el rol del hombre es que el rol del hombre se lo ha tenido que hacer solo. Claro. Y entonces, porque el modelo que venía era otro modelo diferente, con muchas potencialidades, con muchos valores que hay que rescatar. Sí, pero aquí porque estamos hombres. Sí. Pero si te hubiera oído una mujer que trabaja en la calle, trabaja en la casa, diría, y nosotras también hemos tenido que aprender. Claro. Sí, no, yo creo que es un cambio general. Claro, es que las cosas han cambiado tanto, y de lo que se trata, entiendo yo, es que adaptarnos a esos cambios para que no se distorsione, no se estropeen las cosas más de lo que aparentemente puedan estar. Pero que no, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista en las situaciones tan variadas y yo me animo y animo a todo aquel que sea padre a que se involucre fundamentalmente en la emoción, en el cariño, en darle cariño, saber escuchar, saber comprender. Volvería a lo mismo, pero porque ese es el camino y de ahí surge el ejemplo, el dar ejemplo. Hay una cuestión que he oído hoy en la radio y es una tendencia del famoso papichulo, que es el que se ha encontrado que es padre muchas veces sin desearlo y tiene un hijo, es el típico futbolista famoso, artista famoso, que tiene su hijo y lo coge él de vez en cuando y lo lleva de caprichos. Y luego cuando ya ha cumplido su tiempo lo deposita otra vez, pero así como si fuera un objeto de enseñarlo y dejarlo o a su madre o a un lugar donde está de acogida, ¿no? Ese es el famoso papichulo. Y hoy ponían ejemplos con nombres y apellidos que yo digo, por Dios, esto es un escándalo, ¿no? Quizás, aunque sea trivial, quizás la imagen que se da de la modernización del hombre, pero de cara al exterior, ¿no? De cara de puertas adentro es otra cosa, ¿no? Claro. Quizás sea por ahí, pero bueno, el problema de estas cosas es que generalizamos mucho, ¿no? Entonces siempre quedan aspectos y casos que quedan fuera del ámbito, ¿no? Cuando hablabas de ese tipo de padres, pensé que ibas a hacer referencia a otro, a mi modo de entender, error, que es el tema de los repartos, ¿no? De familias separadas, lo de los famosos 15 días o el miércoles por la tarde, que tampoco creo que debe ser correcto. Tú como técnico de la materia creo que tampoco es correcto, ¿no? Esa postura matemática con una calculadora. Quizás Tony conoce mucho más casos, vale, a lo mejor, pero sí. Lo que habría que analizar es lo que antes comentábamos. Cada familia es diferente, claro, y es verdad que a veces acudimos a la vía judicial porque somos incapaces de ponernos de acuerdo y que llevamos a vincular a los hijos en problemas de adultos, ¿no? Cuando no hacemos una diferenciación de que se ha roto el vínculo de amor, de afecto entre dos personas, pero que el vínculo materno y paterno no se va a romper. Habrán espacios comunes, los cumpleaños, que es cristiano, pues las primeras comuniones, las vidas sociales y tal, en las cuales
vas a compartir ese hecho con tus hijos y por vinculaciones más bien a nivel afectivo desde los adultos, hacemos partícipes a los niños. Yo creo que yo soy partidario, en de los casos que a veces abordamos, es que se cumplan las sentencias, en aquellos casos que son incapaces de ponerse de acuerdo. Y el juez es el único que te puede decir, no, usted tiene que entregarlo los fines de semana y hacer el miércoles por la tarde. Yo abogo mejor por la mediación, por un planeamiento de entendimiento, minimizas el daño, el riesgo que supone, porque el niño lo que quiere es tener a su padre y a su madre en el mismo sitio. Eso es lo que quiere en realidad él. No ha ocurrido, pues minimizar el riesgo, que hay un entendimiento, una comunicación, un acercamiento, eso es quizá... Esa postura. Tony entenderá más porque estás en ello, ¿no? Sí. Pero yo entiendo que cuando hay una ley, hay una norma, hay que cumplirla. Pero claro, cuando un juez dicta una sentencia, si no se rodea o no se deja aconsejar ese juez por lo cercano, bien sea asuntos sociales, profesionales en la materia, que hombre, la norma tiene que ser flexible, si no cortar a todo, no, por eso, a todo y a todos con las mismas tijeras por el mismo sitio, pues ocasiona injusticias. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no, Tony? Sí, o sea, lo que es incomprensible en este país, que por ejemplo dos padres maravillosos, que sé que son ellos, que los conozco hace poco, pero no hace falta hablar mucho para saberlo, que por X motivo el mes que viene tienen que separarse y a lo mejor pues hay desavenencia y pasan de ser pues a veces hasta ni se sabe el calificativo, que no lo voy a decir aquí, o sea, pasa a ver a sus hijos los miércoles cada 15 días y Paco exactamente igual. Porque esa es la ley. Generalmente es la ley. Cuando en muchos países, Brasil, Colombia, Perú, Francia, Italia, ya la custodia compartida está por norma, es decir, una pareja se decide separar porque ya no pueden vivir más juntos y automáticamente es la custodia compartida. Lo que hay es que ponerse de acuerdo en qué modelo, porque hay que adaptarla a cada pareja, ¿no? Y en este país no. Venía ese proyecto de ley en la primera legislatura de Zapatero, pero se echó marcha atrás a última hora y solo se concede la custodia compartida cuando están de acuerdo los padres. Pero claro, es que si yo me estoy separando porque no estoy de acuerdo. Y el 90% de las custodias se le asigna a las mujeres. Nosotros, retomando, y acabo, soy breve, lo de la familia monoparental. Nosotros no estamos de acuerdo, salvo que sea una decisión de una mujer que quiera tener su hijo ella sola o un hombre su hijo él solo. Pero generalmente cuando se han separado, que tiene a su mamá y a su papá, nosotros reivindicamos que sigan teniendo, es un derecho de los hijos a seguir disfrutando de su madre y de su padre. Como decía antes José María, la madre aporta unos valores que no aporta el padre y viceversa. Y entonces es una reivindicación de que sigan estando los dos elementos, el paterno y el materno, porque son necesarios para la salud emocional de las personas, en este caso de las niñas y de los niños. Eso es muy importante, ¿no? Los derechos, incluso también los deberes de los hijos, ¿no? De eso podremos hablar después en la segunda parte de este punto de encuentro de hoy, que sería muy interesante, ¿no? Porque claro, cuando hablamos del tema de los padres, es la visión del padre, pero es una cuestión de ida y vuelta, ¿no? El padre y el hijo, que también tenía que ver. Pero como digo, eso lo hablaremos en una segunda parte. Me quedo con el tema de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Los derechos, ¿no? Los derechos, porque vamos a ver, sí, la ley o un juez te puede dictar, que bueno, que hay jueces que dice cada uno puede interpretar la ley a su gusto, pero en el fondo yo creo que lo ideal sería eso, que estuviera bien asesorado por un equipo de valoración, no por un encuentro directo con la persona, ¿no? Con la situación más que con la persona. Hombre, ¿Tú tienes esa experiencia, que un juez les llame a ustedes para asesorarse o para preguntar, informarse, o el juez escucha a las dos partes y dicta sentencia? Vamos a ver, el juez de menores en concreto tiene un equipo técnico de psicólogos, de trabajadores sociales que asesoran, que le informan ante la situación de los chicos, ¿no? Pero los jueces de familia, que son los que van a determinar las custodias de los chicos, no lo tienen. Entonces, ¿cuándo ocurre un peritaje? Cuando las partes lo solicitan. Es decir, yo normalmente suele ocurrir que cuando el chico, que ya es grande, que decide ir con su padre, la madre solicita... ¿16 años, 18 años? No, a partir de los 12 años el juez puede escuchar y tiene validez el planteamiento del chico. Lo que decida un niño de 12 años, sí, yo quiero estar con mamá, sí, eso lo admite el juez. Puede admitirlo.
está a criterio de él. Entonces lo que hace la otra parte es solicitar un perito para determinar si la decisión del niño está siendo condicionada por la otra parte o no. Como pueden observar, estamos hablando de realidades que muchos de todos nosotros vivimos y que son muy interesantes. Yo creo que para ustedes también les está pareciendo el punto de encuentro de hoy, en el que hemos denominado padres del siglo XXI. Posiblemente una figura que poco difiere de los padres anteriores, en algunos casos, y en otros casos pues mucho. Como digo, ahora vamos a tener un breve descanso y en la segunda parte pues abordaremos pues este tipo de temas que quedan por solucionar o arreglar, o las cuestiones legales de abordar, y sobre todo en qué es lo que pasará con los padres de mañana, ¿no? ¿Qué le ocurrirá a los hijos de los padres que están aquí ahora con nosotros? Como digo, después en la segunda parte pues continuaremos con todos ustedes. Continuamos con Punto de Encuentro, en esta ocasión hablando de los padres en el siglo XXI. Como siempre empezamos cada bloque en este programa, les recordamos que ustedes tienen la posibilidad de contactar con nosotros, con Canal 8 Televisión, a través del correo ordinario, mandando una carta a la carretera de los Baldíos 147, código postal 38291 La Laguna, o a través del mail, del correo electrónico, punto de encuentro 8, en letra, perdón, @gmail.com, punto de encuentro 8 @gmail.com. Seguimos con nuestros contertulios, recordamos quiénes son. A mi derecha, pues José María del Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Más Dos Familias Numerosas de Canarias. A continuación, Tony Martín, de la Asociación Tenerife por la Custodia Compartida. Y por último, Francisco Rodríguez, técnico de la Unidad de Menores y Familia y responsable de la Escuela de Padres del Ayuntamiento de Granadilla. Nos hemos quedado con el gustito al final del primer bloque de meternos en materia, ¿no? En faena con los temas jurídicos. Quizás, Tony, te quedaba algo por decir con ese aspecto. Bueno, cuando en el caso, por ejemplo, de menores, que cuento así mi caso sin entrar en detalle, yo solicito el divorcio y la custodia compartida. Entonces, pues la jueza llama, vamos a juicio, escucha a mi expareja, me escucha a mí, y ordena una valoración psicológica de la madre, del padre y de los hijos y entre ambos, ¿no? Una vez que se hace ese informe, pues el psicólogo dictamina, la jueza lee y en base a eso ella dicta sentencia. Ese informe no es prescriptivo, lo que ocurre es que la mayoría de los jueces lo tienen en cuenta para dictar sentencia, porque si allí recomiendan una A, la jueza generalmente no va a sentenciar B, porque se lo dijimos, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que los niños sí tienen derecho a ser escuchados cuando tienen ya 12 años. O sea, si son menores pueden ser llamados ante el juez o no, pero a los 12 años sí tienen derecho a que se les escuche y deseen, pero no es porque el niño diga quiero irme con mi padre, se va con el padre, ¿no? Porque a lo mejor está mediatizado por el padre o por la madre, ¿no? O sea, porque a veces se produce mucho el SAR, el síndrome de alineación parental. El padre le habla muy mal de la madre y viceversa, ¿no? Para poderlos manipular y a ver quién se queda con la recompensa. Entonces, no es que el niño diga me quiero ir con mi padre, me quiero ir con mi padre. Se le escucha, tiene derecho a ser escuchado, se le valora por los psicólogos y después la jueza puede tener en cuenta o no ese estudio. Eso es lo que se suele hacer. Quizás menudo trajín, ¿no? Sobre todo para un niño menor de edad, ¿no? Que realmente quien se viene... Por eso es uno de los argumentos para potenciar la custodia compartida, ¿no? Que es posiblemente la mejor solución. Ya en este país se lleva ya muchos años de divorcio, ya los primeros que se divorciaron, ya los hijos son grandes, de 30 años, y hay que escucharlo, y ahí están divorciados también, y hay que escucharlo, ¿no? Ayer precisamente hablaba yo con una compañera maestra, 29 años, que lo decía, dice, mis padres se divorciaron y yo siento que me faltó mi padre en mi vida, porque me apartaron de él. Entonces, nosotros no reivindicamos que los niños se vayan con la madre o con el padre, no creemos en ese modelo. Creemos que sigan disfrutando del padre y de la madre y de su familia extensa, abuelos, tíos, primos, de los cuales también se les separan en el caso del padre, ¿no? Y llamo la atención y acabo
En Australia acaba de salir hace un año una ley de mediación. Una pareja decide separarse y automáticamente no tienen que ir al juzgado primero, sino a la mediación. Es obligatoria por ley. En caso de después que ahí ya no se arreglaran, irían al litigio. Pero el primer paso es la mediación. Aquí pues hay todo un entramado donde parece que se fomenta el litigio y la denuncia y el llenar los juzgados Siendo este tema tan importante, porque es tan actual y lo estás sufriendo tú directamente, pero ¿cuántas personas conocemos que lo están sufriendo? Pero sin descartarlos, luego si quieren ustedes volvemos a eso, ¿no? Pero a mí me gustaría apuntar ahora, porque viene un poco a colación, el hecho de la prevención, porque esto es un trauma para quien lo sufre, es un drama para quien lo sufre. ¿Por qué no podemos prevenir esto? ¿Por qué antes de llegar a esa situación del divorcio, de la separación, no intentamos solucionar, me parece que lo hablábamos antes también, de prevenir, de formar, de intentarlo otra vez? Porque si hay hijos por medio, ¿por qué vamos a romper eso? ¿Por qué vamos a sufrir todos? ¿Qué hay para que no nos podamos entender, tú, mujer mía, tú, marido mío? ¿Por qué no lo intentamos una vez más? Eso es prevención, eso es intentarlo, ¿no? Ahí es donde yo intento volcarme, en la Asociación de Familias Numerosas, en otros grupos, con un club juvenil, con una asociación que tenemos también entre varios padres de orientación familiar, porque a mí me parece que la orientación a esas parejas, eso es prevención. Quizás volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Que es la formación, la cultura, ¿no? El aspecto social que tenemos entre todos. Muchos padres pecan posiblemente por desvincularse, ¿no? Y dejar la formación a los colegios, ¿no? A los profesores. Y está ahí el error, quizás, ¿no? Claro. Yo creo que si nos diéramos cuenta, y enlazo con lo primero que dijo José María, del papel tan importante que es ser padre, muchas veces nos plantearíamos el hecho en sí de tenerlo, ¿no? O sea, no sé, como comentabas, ¿no? Ser médico, yo quería ser médico. Cuando me di cuenta de lo que había que estudiar, pues me lo pensé. Aparte porque, bueno, no servía para otra cosa. Pero, o sea, que te hace reflexionar y meditar, ¿no? Abordamos el ser padre como un planteamiento como el que se va a tomar un café. Y un poco el tema de la formación, el darse cuenta de la vinculación que necesita, el tiempo que le vas a dedicar, ¿no? Esa frase típica de la pareja que tiene un primer año, ¿cómo me ha cambiado la vida, ¿no? El tener, ¿no? Tú puedes tener experiencia, como yo también la tengo, de que puedes solucionar cosas, puedes intermediar para que no ocurra esa ruptura, para que no venga ese desastre. Y tú tienes tus experiencias, me contabas, ¿no? Y eso además de ser precioso, tiene unos frutos muy importantes de la no ruptura, de ir todos a una, de que esa familia no se rompa. Y socialmente también es interesante, porque una familia unida socialmente también tiene sus beneficios para el resto de comunidades o el resto de la sociedad. Que no haya peleas, que haya... La unidad siempre es interesante, ¿no? Por eso la prevención, el ayudar a estas parejas, a mí me parece que es uno de los terrenos, uno de los campos más apasionantes y en los que se debería de incidir. Ahora, los estamentos gubernamentales, gobiernos, comunidades, tal, no ayudan, no favorecen. Pues tenemos que tirar de la iniciativa personal, de la iniciativa privada, porque si creemos que eso es importante, nadie nos puede limitar eso. Claro. Tony. Es que coincido plenamente con lo que dice José María, porque cuando una pareja entra en crisis, en vez de ir al juzgado, lo primero deberían de irse a un sitio donde alguien les pudiera... Un orientador familiar. Un orientador, la ley de mediación, lo que sea, que puedan ver si esa ruptura se puede retomar. Pero sin embargo el sistema, como está montado, fomenta todo lo contrario, hasta el punto de que si yo he tenido una discusión con mi pareja y mi pareja, soy mujer y voy al Instituto de la Mujer y lo cuento, lo primero que me aconsejan es que denuncie, no que medie, no que hable, sino que denuncie y denuncia. Eso es lo que se fomenta, no la mediación, no el hablar, no el acordar. No se trata de hacer publicidad. Si alguien quiere fuera de antena, yo te dejo los teléfonos, pero yo conozco un orientador familiar. Conozco casos muy concretos y preciosísimos de familias parejas que estaban a punto de romperse, él ha mediado, los ha escuchado y ahora siguen
siguen juntos, los hijos siguen con esas familias, siguen dentro de ese matrimonio, se arreglan muchas cosas y es con nombre y apellido, un orientador familiar. ¿Suele ser lo habitual ese tipo de arreglos en mediaciones familiares o por lo contrario? Hombre, la mediación es una asignatura pendiente, así existe una ley, pero que no se ha desarrollado en Canarias, de la mediación familiar. Existen órganos que se dedican a ello, hay un centro de familia aquí en Santa Cruz que ha apostado por la mediación familiar, hay terapeutas de mediación familiar a nivel privado, pero la prevención no está bien vista, porque como es a medio-largo plazo, o sea, las actuaciones que las administraciones quieren son a corto plazo. Sí, hoy ya. Sí. Esto hay que solucionarlo ya. Y la prevención es un planteamiento a verlo a largo plazo, ¿no? Planteamiento, es decir, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra, ¿no? Todos los servicios de planteamientos de formación a padres, el trabajo que hacemos con los adolescentes, todo el tema afectivo sexual que trabajamos con ellos, el transmitir un poco valores, trabajar todo el tema de educación en valores. Son planteamientos que van a ser a largo plazo. Puede ser que el pibe, lógicamente, entre en un proceso de contacto con las drogodependencias, pues que la chica se quede embarazada con 15 años, ¿no? Y cuando tenga 20, 25 años se da cuenta que efectivamente aquel trabajo que se había hecho, te vuelven al servicio y te presentan a su hija y te dicen, oye Paco, ¿cómo me ha ayudado lo que me dijeron en esto, ¿no? Y eso es un poco lo que te ayuda a seguir, ¿vale? Porque efectivamente la hora es que, pero yo no te había dicho que usaras métodos anticonceptivos. Yo no te había dicho que eso no era lo más adecuado, pero ocurrió. Sí, y en cosas, sí. Sí, no, en el caso de... Quería aprovechar incluso el comentario que hiciste antes de que se tenían hijos como quien tomaba café. Claro. Bien entendido el comentario. También quiero enlazarlo con el tema de la formación en temas sexuales. Y eso todo quiero llevarlo a, que es curioso, ¿no? Con las posibilidades que tenemos de asesoramiento, de formación, como cada día hay un mayor número de padres adolescentes, ¿no? Si ya es complicado cuando uno es mayor de edad ser padre, imagino lo que tiene que ser cuando uno tiene pues 14, 15 años, ¿no? Hombre, eso es, vamos a decir, como si fuese la caja de Pandora hemos abierto y ahí sale de todo. Es decir, ¿por qué los chicos de hoy que tienen muchísima información, internet, talleres, en los propios centros educativos, en los institutos, ¿por qué todavía se quedan embarazadas o son emisores o receptores de enfermedades de transmisión sexual? ¿Por qué? Es que no hay ningún planteamiento y mira que seguimos trabajando sobre ese aspecto. Canarias, que lo comentábamos, sigue siendo de las comunidades con un índice muy alto en cuanto a natalidad, muy por encima de la media española, que estamos en 0, ¿no? En cuanto al crecimiento vegetativo entre los nacidos y los que fallecen, ¿no? Y en concreto, en lo que yo me muevo en el sur de la isla, los embarazos de adolescentes no ha disminuido. A mí me gustaría en este punto, porque tiene mucha trascendencia, Aurelio, es el papel de los padres. El papel del padre, el papel de la madre, a la hora de hablar de sexo a los hijos. Tú dices, yo reivindico desde aquí. Yo reivindico desde aquí que esa es tarea de mi mujer y mía, la educación sexual de mis hijos. Yo eso no lo delego, ni en el colegio ni a otros. Claro. Por eso a mí me gustaría, efectivamente, que muchas familias, muchos padres dijeran, yo cojo este toro por los cuernos y yo a mi hijo le hablo de esto, porque se lo hablo desde mi experiencia y desde lo que yo con cariño le deseo a él. Y yo le explico esto, pero no lo delego en el colegio, porque no sé cómo se lo van a explicar y cómo mi hijo lo va a recibir. Pero el problema, José María, es como el planteamiento de muchísimos padres, el abordaje... Ese abordaje es lo complicado. De temas que podríamos denominar para muchos padres tabú. Claro. Es decir, ¿cómo le explico yo a mi hijo? Porque ni nosotros hemos vivido la sexualidad de una manera libre. O sea, hemos unido el tema afectivo a un tema sexual puramente. Tú hablas con los pibes y lo único que quieren es mantener la relación. Y da igual. Pero tú sabes el nombre de la chica, o sabes el nombre del chico,
o a ti te gusta, o sea, a ti te atrae afectivamente, tú has hablado con él de sus gustos. No, o sea, todo ¿no? eso da igual. O sea, no se une la relación emotiva, el afecto, con un planteamiento de enriquecimiento, de otra forma de querer, como puede ser la sexualidad, de una forma... Claro, ya entramos en un tema... Pero por eso digo que claro, yo también, yo reivindico que yo quiero transmitir a mis hijos esa vivencia de lo que yo hago con mi mujer y lo que pretendo. Pero tenemos que cubrir otros temas de carencia, es decir, aquellos padres que no lo hacen y aquellos padres que no son capaces no solamente de hablar de sexualidad, que no son capaces de decir cómo se sienten, que abren la puerta y van como el toro desbocado, que arrasa con todo y el pibe dice, pero ¿he sido yo? ¿Qué he hecho yo? Y a lo mejor es que he tenido un mal día en el trabajo. Y se plantea, pero bueno, pero ¿por qué la pega conmigo? Pues pero... por eso la educación abarca todos estos detalles. Desde estas cuestiones de afectos claro, porque hablamos como muy especiales, ¿no? Claro. El tema de afectivo, pero hablamos de lo macro, que puede ser la comunicación, ¿no? Claro, Pero... exactamente, ¿no? Fundamental. Siguiendo dentro de la estela de los hijos, ustedes que tienen experiencia como padres, ¿cómo perfilan, cómo ven el futuro del padre del futuro, del padre no sé, del 2020 o 2030? ¿En dónde? Son capaces, el papel del padre. Quedamos antes de acuerdo en que esto es una transición que viene de hace 20 años atrás y estamos de paso a una complementariedad, ¿no?, de roles, en este caso de madre con padre, y para tener una educación lo mejor o más idónea para el hijo posible, ¿no? Y ustedes como padres actuales, ¿cómo perciben, no sé, cuando sus hijos sean padres? ¿Cómo serán? ¿Se lo han pensado, lo han planteado alguna vez? No sé, a mí me parece que lo que los hijos son en el futuro inmediato es lo que son sus padres, en muchos casos, cuando los han tenido cerca. O sea, yo veo a mis hijos que tienen incluso hasta algún tic que yo tengo, pero en formas de decir, y entonces, claro, hasta en formas de pensar tú condicionas de alguna forma. Y eso que intentas siempre, libertad, libertad, libertad. Pero como va junto con la responsabilidad, y si hay diálogo en la pareja, pues tiras de ello. Pero ¿qué van a ser ellos el día de mañana? Gran parte será, lo digo también por mis padres, yo soy gran parte de cómo han sido mis padres. Y ese es un camino. Ahora, en estas familias, en estas personas que no han tenido familia, como la que gracias a Dios yo tengo, o la que tú puedes tener, que está estructurada, no está rota. Claro, hay tantas familias distintas que ¿qué va a ocurrir? ¿Quién lo sabe? ¿Se parecerán a los padres, Tony? Yo creo que sí, un poco. Está en base a las experiencias. Lo que pasa es que serán las respuestas muy distintas. Yo cuando estaba casado y me iba muy bien, la visión del futuro era distinta. Ahora me va muy bien también. Estoy feliz, encantado de la vida con mis hijos y con mi pareja, ¿no? Pero sí veo a mis hijos, porque yo los estoy educando con precaución, hasta que no cambien las leyes de este país. Cuando emprenden una relación amorosa, cuando ya son adolescentes, dentro empezará, y cara al futuro, pues que tengan cuidado, me explico, que busquen una chica que tenga casa, sí, si forman pareja, o si no tiene casa, que la alquilen entre los dos, pero que no se compren casa con nadie nunca, porque si a los 2, 3, 4, 5 años hay un hijo por medio y deciden separarse, significa que tendrá que regresarse conmigo a vivir, y de ahí posiblemente no saldrá en los próximos 20 o 30 años. Él se ríe, y con toda razón, porque para entender esta situación hay que vivirla, ¿no? Como yo me vi obligado, y lo único que había hecho era trabajar, a los 40 años volver a dormir en casa de mis padres. Soy de los pocos privilegiados que he podido volver a salir, tener mi nueva casa con la cual vivo con mis 2 hijos, ¿no? Entonces, el futuro lo veo hacia ellos con precaución, los educo con ese sentido, ¿no? Claro, yo me reía porque la cabeza en situaciones nuevas, claro, dices, que me vienen de nuevo, que no compartan piso, porque esto puede ocurrir, pero que no compartan coche, que no compartan esto. Es decir, que es que te tienes que ingeniar porque las situaciones son muy variopintas y el ser humano tiene que buscar el hueco. Y entonces, claro, cuando uno dispone de 5 casas, que te quiten una, pues no pasa nada, pero cuando uno solo ha trabajado, posees una vivienda que es para el resto de tu vida, con la hipoteca, es un problema. Entonces, yo a mis hijos les estoy dando unas ideas que no se las hubiera dado hace 10 años. Efectivamente, uno es según las circunstancias, ¿no?, los que le rodean. Yo creo que la visión, yo estoy de acuerdo. O sea, está claro que los chicos serán
en un gran parte lo que sus padres son, y yo también estoy de acuerdo también porque lo he vivido con mis padres, ¿no? Pero yo tengo en mente muchísimas familias, muchísimas, y muchísimos chicos que no sabemos qué va a pasar de ellos el día de mañana. Y ahí la sociedad en general y en particular las administraciones, las más cercanas, por ejemplo, los ayuntamientos, tenemos muchas cosas que decir. Tenemos que facilitarle de recursos para cubrir carencias, déficits que, por desgracia o no, no han tenido en su etapa de formación. Tenemos que dotarlo con profesionales. Yo soy miembro también de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias y pretendemos en la cantidad de compañeros y compañeras que están trabajando no solamente en las administraciones, sino en ONG, en voluntariado, formando y educando a chicos, adolescentes, a padres, madres, haciendo un trabajo con la tercera edad, con discapacitados, o sea, dotarlos de una gran formación y poder abarcar un abanico importante, ¿no? Y incidir muchísimo que no podemos dejar esto al azar. No sabemos, no lo podemos. Tenemos que intentar cubrir aquellos déficits, aquellos valores, ¿no? Hablábamos de, a veces tenemos que volver a aquellos valores, ¿no? Valores sí que hay, pero se han distorsionado. Lo que nos da es que esta juventud, digas, bueno, delincuencia, drogodependencia, o sea, es que no nos podemos asustar, hay que prevenir nuevamente. Hay en esos chicos, en esas chicas que están sin familias o que están desatendidos, pero el gran núcleo de la delincuencia y demás desastres provienen de ahí. Queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo en el aspecto legal, ¿no? Que realmente, bueno, los problemas siempre han habido, quizás ahora se difundan más y hay una mayor proyección de ellos, pero en el caso de la cuestión legal creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Sí, o sea, precisamente la asociación nuestra lo que está reivindicando que en este país ya de una vez se recoja la custodia compartida como el derecho preferente. Si después una madre o un padre no quiere ejercer como tal, pues no se le va a obligar, pero hay miles y miles de hombres y de madres, por supuesto, que hay también mujeres afectadas por esta problemática, no son tantas como los hombres, que queremos seguir siendo padres una vez que nos hemos separado, ¿no? En todos los matices que se han comentado aquí, en la afectividad, en la emotividad, en los cuidados, en todo lo que implica hacer eso, ¿no? Y no se nos deja simplemente por intereses de determinados políticos y por determinada ideología que está predominando en este país. Entonces se reivindica porque, ya te digo, países como Brasil, Perú, Colombia, ya está constituida la custodia compartida por defecto. Aquí iba a salir, como dije antes, en la primera legislatura de Zapatero, pero por presiones de movimientos feministas radicales se echó para detrás. Entonces no se entiende el porqué. Y esos niños están creciendo, muchos, pues contaminados por el padre, hablándole mal de la madre y viceversa. Entonces dentro de unos años vamos a tener pues muchos desequilibrados emocionales. Hablaba una enfermera en la asociación que estaba impactada porque había aumentado una barbaridad el número de niños con problemas psiquiátricos en los hospitales aquí en Tenerife. Y dice que detrás de cada niño de ese tipo había un problema de separación de padres, pero no por separarse, sino por la contaminación que hay, porque a veces lo mejor que le puede pasar al niño es que la madre y el padre se separen, porque es cuando cobra tranquilidad. Ahora, eso que no signifique que se contamine y el uno lo utilice contra el otro, ¿no? También, pero es que tampoco la administración ayuda, ¿no? Porque en estos casos de enfrentamiento, hablábamos de lo que denominamos punto de encuentro, ¿no? Claro. En el caso de Tenerife, por ejemplo, eso adolece, si no hay uno, creo que sí, nada más. Solo hay uno, sí. Y claro, con esa situación va a ser complicado, ¿no? Lógicamente a la gente del sur trasladarse a la zona de Tinser para encontrarse con su hijo porque el juez ha determinado que es el punto donde debe ser visto ese régimen de visita controlado por los técnicos, es difícil que garantice esa situación. Lo que pasa es que muchas veces se plantea que efectivamente es un planteamiento de protección hacia el menor, hacia el niño, hacia la niña, ¿vale? Eso es otro probablemente, nivel. Paco, esto sea problema económico,
Porque si no hay más puntos de encuentro es porque hacen cuentas, dicen, hombre, es que tener 2, 3 puntos de encuentro supone localizarlo, desplazar técnicos allí, al final es dinero. Sí. No, y también Y detrás ya del es dinero, triste, ¿no? detrás del dinero también está la voluntad, ¿no? Sí, posiblemente. Pero, claro, Sí, pero sí, es que la crisis es gorda. Sí. Yo sí quería decir que también, por la experiencia que tenemos, porque a veces unimos 2 más 2 es 4, es decir, los chicos son el modelo de los padres. Yo tengo muchísimas madres en el taller que si viéramos su historia, diríamos, sus hijos son un desastre. Y es que vemos que sus hijos son encantadores. O sea, y de unas situaciones de maltrato, de vivencias de trabajar a los 9, 11 años, de haber sido arrancados de la escuela cuando sus amiguitos iban a la escuela y ellos tenían que ir a cuidar a sus hermanos o trabajar en el campo. Y ahora tener ellos una unidad familiar y esos hijos son, respecto lo que hablábamos, ¿no? Decir, pues a veces 2 más 2 no es 4. Claro. Y eso es lo que te ayuda, ¿no? Porque a veces tenemos que creer más en el ser humano, ¿no? En las potencialidades que tenemos, en las capacidades, lo que hablaban los técnicos de la resiliencia, la capacidad que tenemos para superar las situaciones de crisis, ¿no? O las situaciones de angustia. Y el trabajo uno a uno, no todos juntos, todos por el mismo canal. Claro. Porque coges a cada individuo a solas, rascas en su corazón y dices, qué persona tan emocionante hay aquí, ¿no? Como aquel lema que tuvo el Ministerio de Asuntos Sociales en su día, ¿no? Somos iguales, somos diferentes. Claro. En ese aspecto para el tema, yo creo que, vamos, has dado en la diana, ¿no? Con la situación del trato, ¿no? hacia los menores y cómo influye, ¿no? Como es una cuestión individual, pero de manera conjunta. Bien, perfecto. Yo creo que, bueno, en estos aspectos poco queda por comentar, ¿no? Ya hemos hablado de la experiencia del pasado, de los presentes, del futuro, y bueno, quedamos en algo que me llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo cómo cambia también la visión. Ahora lo extraño, antes lo normal era tener familia numerosa, ¿no? Ahora lo extraño es tener la familia numerosa. Creo que tenía anécdotas con eso, ¿no? Parece ser que ahora no se lleva, ¿no? ¿Por qué? No está de moda porque es caro. Claro. Uno lo reduce a que es caro. Y no es así. Y no es así. No es que, hombre, claro que es más caro. Lo que ocurre es que tienes que ingeniártelas para que no sea tan caro. Y efectivamente, si tienes un trabajo, necesitas un trabajo mejor, y si te quedas en el paro, que sea lo menos posible porque tienes 6 bocas. Claro. Como pueden observar, la crisis también me aparece en la sesión de hoy. Todo el dinero influye en todo, y también la política, como no, como ya ha quedado bien claro. Pero lo que sí hemos sacado la conclusión de que hemos hecho un gran avance, un gran adelanto con respecto al pasado, pero todavía nos quedan muchas cosas por conseguir. Hasta aquí ha llegado el debate de hoy. Espero que haya sido ameno y haya sido del gusto de ustedes y también de ustedes televidentes. Que les repito una vez más, la forma que tienen de contactar con nosotros, con Punto de Encuentro. Correo ordinario, Carretera de los Baldíos 147, código postal 38291, La Laguna. Teléfonos 922-266-180, 922-266-183 o el Gmail, el correo electrónico punto de encuentro 8 en letra @gmail.com. Darles las gracias a los intervinientes en el día de hoy, a José María del Castillo, Asociación de Más 2 Familias Numerosas de Canarias, a Antonio Tony Martín, Asociación Tenerife por la Custodia Compartida, y Paco Rodríguez, responsable de las escuelas de padres del Ayuntamiento de Granadilla. Como digo, gracias por haber estado ahí una semana más con todos nosotros y esperamos convocarles pues, para la próxima semana con temas tan interesantes como el que hemos tratado hoy.